Muy buenas tardes a todos. Desde el Instituto de Energía les damos la bienvenida a la última etapa de este ciclo de charlas de energías renovables y eficiencia energética. En el día de hoy vamos a estar tratando eficiencia energética a cargo de, es un área a cargo de Valentina Segura y Axel Poretti, dos compañeros del equipo multidisciplinario del instituto. Así que bueno, les voy a dejar con ellos para que puedan comenzar la temática del día de hoy. Bueno, empezamos entonces. Bueno, buenas tardes. Como decía Valentina, las que les vamos a dar las charlas somos Axel Poretti y yo, quienes estamos a cargo del Instituto del Área de Eficiencia Energética del Instituto de Energía. Lo que le vamos a pedir, que creo que ya se los han estado pidiendo en charlas anteriores, es que tengamos los micrófonos cerrados. Y la idea es que sea bastante dinámica la charla, entonces vamos a ir haciendo que nos hagan preguntas y todas las consultas que quieran nos las vayan haciendo todos por el chat. Bueno, me imagino que ya han utilizado la plataforma, así que ya saben por dónde la pueden realizar. Bueno, no sé si estás por ahí, Axel, sí. Sí, acá estamos. A ver. Bueno. Bien. Para empezar a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Yo no la veo todavía. Ahí está. Sí, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Arrancamos con la última parte del ciclo entonces, con el tema de eficiencia energética. Vamos a valorar especialmente la interacción con ustedes. La idea es que participen, que escriban para, bueno, justamente nutrirnos todos de este tema y que salga, digamos, todos fortalecidos. Vamos a empezar con una pregunta y es la siguiente. Ustedes, digamos, si tuvieran que decir a grandes rasgos, ¿qué se imaginan de cuánta energía en su domicilio al año ustedes consumen? Imagínense que, bueno, la energía la podemos ver en los barriles de petróleo, digamos, una unidad que no es, digamos, accesible, es conocida. Entonces, imagínense al año cuántos barriles de petróleo ustedes están, digamos, entre comillas, gastando para obtener energía de ellos y poder alimentar, digamos, la calefacción, refrigeración, los equipos electrodomésticos. Me gustaría saber, digamos, cuánta energía... Escriban ahí en el chat cuántos barriles creen de petróleo que consumen. Qué sé yo, 10, 15, 20, 100, 200. Están medios tímidos todavía, Axel. Claro, sí, justamente... todavía no hay mucho. Claro, queremos algo... Ajá, a ver quién... Matías, 150. Leticia, 20. Franco dice 20. 100, no lo sé, dice Eliana. Valen dice 100. Franco, 20. Estamos ahí, el 20 es el que lleva la posta. Bien, miren. Esta información la hemos sacado de los balances energéticos que realiza la Secretaría de Energía de la Nación y de la provincia al año 2018, es el último. Entonces hemos convertido la energía en barriles de petróleo equivalentes. Y la respuesta es: un mendocino al año consume 25 barriles de petróleo. Es decir que, digamos, al terminar un año en su domicilio, imagínense en el patio de su casa, tendría 25 de estos barriles almacenados ahí esperando. Si fuera una familia tipo de 4 personas, en realidad serían 100 barriles. O sea que, bueno, vemos que el volumen que estarían ocupando es muchísimo y al cabo de 2 años ya, no sé, la casa se nos habría llenado de barriles. Justamente esto lo que pretende ver es que en realidad la energía es como invisible. Si la pusiéramos en algo físico como un barril, nos damos cuenta de la gran cantidad de energía que consumimos anualmente en nuestros hogares.
Para poner un poco de perspectiva, comparamos lo que son los consumos en otros países. Por ejemplo, un estadounidense consumiría más del doble que un mendocino, un alemán exactamente el doble, y después está India, que consume menos de la mitad, Brasil y Japón, que está a la par. Obviamente hay que ajustar estos consumos por el clima del país. Digamos, por ejemplo, Alemania tiene un clima más frío que Mendoza. También hay que ajustarlo por los hábitos de consumo, etcétera. Pero igualmente nos permite dar una idea de cómo estamos en relación a otras partes del mundo. Así que, Ahí sí. Axel, Eliana nos consulta que si es esto de sin contar combustibles, traslados, transporte. Claro, esta información es solo de los consumos dentro del hogar, no incluye lo que sería el transporte, que eso lo implementaría claramente. Esto no tiene en cuenta los consumos de la industria ni del agro, es solamente el consumo domiciliario. Bien. Así que bueno, es como para ir viendo que esos barriles que en realidad no están en nuestra casa están en la atmósfera, están hechos, digamos, emisiones de gases de efecto invernadero que están continuamente emitiéndose a la atmósfera. Y empezamos con esto justamente porque para, bueno, magnificar cuál es el consumo, digamos, de los recursos que hay en este planeta. Ya entiendo, se ha escuchado muchas veces anteriormente lo que es la explotación de la tierra, de los recursos que tiene, y se nos dice que hay que ser eficiente en el recurso, pero bueno, ¿por qué? Justamente porque los recursos son finitos en una única casa común. Ya en la década de los 70 se nos advertía con los límites de crecimiento, un libro y otros más, que justamente la continua crecimiento mundial y la continua explotación de los recursos iba a llevar a un colapso, digamos, y una brusca caída de la población. En el informe Stern, que se hizo en el 2006, lo que advertía, digamos, ponía los efectos del cambio climático en términos económicos. Ya este informe fue encargado a un economista en vez de un ambientalista, y lo que explicaba en el informe es que, digamos, iba a ser necesaria un 2% del PIB mundial de inversión para poder tomar acciones para mitigar y adecuar el cambio climático que es inevitable. Si no se hiciera esto, digamos, las consecuencias podrían ser justamente devastadoras porque influiría en una pérdida del PIB mundial del 5 al 20%. Esto fue el primer informe, digamos, que puso el tema de cambio climático en términos económicos, que es un lenguaje, digamos, que es entendido por todos. Y bueno, y luego en el 2014, ya luego de varios informes anteriores, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático lanzó el quinto informe, en el que ahí alertaba, ¿no?, la creciente aumento de temperatura del globo y que era necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un colapso, digamos, del globo. Entonces, volviendo al tema de la energía. ¿Qué tiene que ver la energía con el cambio climático? En este gráfico lo que vemos es que a la izquierda, digamos, la torta, son las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes, expresadas en dióxido de carbono. Y cada uno de los ítems son los productores, los emisores de gases, ¿no? Entonces vemos que la energía en su conjunto representa un 34,6% del total. Digamos que es el que más influye en el cambio climático, es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera. Y los edificios, como rubro particular, en el mundo es el responsable del 18,4%. Por lo tanto,
vemos que actuar sobre los edificios es importante, digamos, de cara a mitigar el cambio climático. Y ahora cae en un embudo que vamos llegando al tema de eficiencia energética. ¿Por qué es importante la eficiencia energética? Si tomamos que en este gráfico que se nos presenta a continuación vemos, digamos, una línea azul arriba que dice escenario post la COP21, que fue la de París, el Acuerdo de París, y después hay una línea verde abajo que dice escenario de máximo desarrollo sostenible. La línea celeste de arriba, azul, lo que dice es que sería un escenario, digamos, de tratando de hacer algunas cosas para mitigar el efecto invernadero, digamos, como si el mundo siguiera con el esfuerzo actual que tiene. Pero ya nos han advertido que ese esfuerzo no va a alcanzar. Va a ser necesario mayor nivel de inversiones y esfuerzo para poder lograr un desarrollo sostenible de acuerdo, digamos, para evitar el colapso, ¿no?, ambiental. Por lo tanto, de entre cada uno de los dos escenarios, las medidas que se pueden tomar están, digamos, catalogadas en eficiencia energética, energías renovables, el cambio de combustibles, energía nuclear, la captura de dióxido de carbono y otras actividades. Y como vemos que la eficiencia energética es la que mayor impactaría en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para disminuir el aumento de temperatura a 1,5 grados en el mundo. Por lo tanto, la eficiencia energética es la piedra, digamos, angular de las políticas de cambio climático en todo el mundo, de todos los países. Y ahora, si decimos, bueno, hay que hacer eficiencia energética y los edificios son una parte importante de las emisiones de efecto invernadero. ¿Cuánta energía consumen los edificios? Este gráfico es de Argentina y se ve que entre todos los distintos usos, consumos de energía final, los edificios representan un 33%. Lo cual es bastante. Entre residencial, comercial y público representan 1/3 del total. Mucho más incluso que el transporte y mucho más que la industria en sí. Esto, si lo comparamos, digamos, con otras matrices de consumo de otros países, Argentina tiene mayor consumo en edificios. Esto puede deberse a, digamos, deficiencia o mala calidad de la construcción en general y puede ser también por un bajo desarrollo de la industria, ¿no? Pero en definitiva nos está dando una radiografía de que en Argentina hacer foco en la reducción de energía en edificios es sumamente importante. Entonces, dentro de un hogar, para Mendoza, estos gráficos son para nuestra provincia, lo que vemos es, bajo los supuestos de que los hogares se calefaccionan con gas y se refrigeran con electricidad, los consumos anuales de energía están dados por el gráfico de la izquierda, en el que vemos que el gas representa el 71% de los consumos anuales de energía y la electricidad solamente el 29%. Es decir que, digamos, donde uno diría para reducir energía, entonces hay que hacer foco en donde estén los consumos de gas, que es donde la mayor proporción del total. Pero resulta ser que, dado los cuadros tarifarios vigentes, digamos, para una unidad de energía de electricidad es mucho más cara, te diría 3 veces más cara que la del gas. Una unidad de gas es 3 veces más barata que la electricidad,
Por lo tanto, digamos, por más que gastemos menos, consumamos menos electricidad, terminamos pagando por ella mucho más. ¿Cuáles son los consumos? Y dentro de esto, digamos, si ahora hacemos un zoom, dentro de los consumos de gas que representaban el 71%, vemos que la mitad de eso se lo lleva lo que es la calefacción, con más de la mitad. Esto sería básicamente, por ejemplo, las estufas de gas, de los tiros balanceados, en general son los mayormente instalados en los domicilios. Para cocción un 10%, calentamiento de agua un 16%, y el piloto automático, digamos, de las estufas o de los termotanques calefones representa un 18%. Es importante este gráfico justamente porque permite ver dónde hay que poner foco en las acciones de mejora para reducir los consumos de energía. Uno puede, digamos, tomar acciones que siempre todo suma, ¿no? Pero no todas las medidas impactan de la misma forma. Es decir, si tomo acciones para reducir los consumos en cocción, lo que ahorraré un cierto porcentaje, pero solo del 10%, por ejemplo. En cambio, si yo, digamos, pudiera ahorrar algo, un 10% de calefacción, estaría ahorrando bastante, mucho más que un 10% en cocción, digamos. Y para los consumos de electricidad, está repartido de la siguiente forma. La heladera se lleva el mayor porcentaje. Esto es así justamente porque está todo el día funcionando las 24 horas en permanente uso, digamos. Entonces, por eso es que es la que más consume. Por otro lado, la iluminación se lleva solamente un 11% y la refrigeración un 20%. Es decir que, por ejemplo, sabemos que la iluminación con tecnología LED nos permite generar ahorros bastante grandes, por ejemplo, un 50% comparado con la iluminación fluorescente. Pero ese ahorro solamente, ese 50% sería solamente del 11%, no del total de energía eléctrica que yo consumo. Es importante por ahí hacer esa distinción para, digamos, si uno hiciera el esfuerzo de invertir, tiene que conocer que, digamos, no estaría reduciendo el 50% del total. Es para no generar desaliento, ¿no? y frustración. Simplemente permite saber que actuando sobre la heladera, la refrigeración y la iluminación ya te estás llevando casi un 3/4 partes del consumo de electricidad. Permite estos dos gráficos focalizar las acciones de eficiencia energética. Hasta ahí me gustaría saber si hay alguna consulta, alguna inquietud o algo que quieran aportar. Si tienen alguna duda la pueden escribir o no, pueden decir. Bien. Bueno, estos gráficos, toda esta presentación. Dicen que no se entiende perfecto. Bueno, Carolina. estas presentaciones se las vamos a enviar también para que la tengan y puedan recurrir a ella, digamos, si uno no se va a acordar de memoria de los porcentajes, ¿no? Pero que le queden, al menos en la cabeza, las ideas, los órdenes de magnitud de dónde está bueno hacer foco, ¿no? Ahora Ahí Axel Alejandro está preguntando ¿qué es más conveniente? ¿Calefón eléctrico o a gas? Bueno, vuelvo a la presentación anterior. Mira, ¿más conveniente para quién? Digamos, para el bolsillo de uno es más conveniente el calefón a gas, porque es más barato. Más conveniente para el planeta es el calefón a gas también, porque la electricidad tiene un impacto
gases de efecto invernadero mucho mayores que el gas natural, digamos. Por lo tanto, yo diría que el gas, el el calefón por gas, si es posible, que el piloto con encendido automático para evitarte el consumo del 18% de gas que representa ese piloto, tener la llamita encendida. Después, bueno, Alejandro dice gracias. Germán nos consulta cuál es la fuente de estos valores presentados. La fuente está puesta abajo, no sé si se ve. Sí, no se alcanza a ver en la presentación, Ah, yo sé bueno, pero es la eh, es básicamente, eficiencia en agua caliente sanitaria en Argentina, reunión de trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente. De todas maneras, está citada para cuando nosotros les enviemos el PDF. No se alcanza a ver porque se ve que la presentación no captura la hoja completa, bien. pero claro, pero en el PDF que les vamos a compartir al correo está citada abajo de pie de cada imagen. Estos son datos de relevamientos de unas 50, 100 viviendas. Lamentablemente Argentina todavía no cuenta con una estadística acabada sobre los consumos de gas. O sea, no es algo, digamos, representativo a nivel país. Falta todavía mayor investigación, pero son los datos hasta ahora que se tienen y son los oficiales. Incluso están estos mismos datos publicados por la Secretaría de Energía en su página. Y son son del 2017, es lo más actual que hay. La buena noticia es que en el último censo, los últimos censos que se están haciendo, no los censos cada 10 años, sino otros, se ha incluido dentro de esa encuesta un relevamiento de los equipos instalados dentro del hogar, lo que permitiría posteriormente poder contar con mayor información estadísticamente más fiable que la que actualmente cuenta Argentina. Después otra consulta que nos están haciendo, Valen dice, por el gran consumo del piloto automático, ¿se recomendaría apagar entonces los aparatos cuando no estén en su mayor consumo? El tema es que no se puede, digamos, por ejemplo, el termotanque, si uno le apaga el piloto para ahorrarse ese 18% de gas de piloto, en realidad el termotanque dejaría de funcionar como tal, porque cada vez que uno consuma el agua caliente almacenada ahí e ingrese el agua fría, esa agua no volvería a calentarse, sino que quedaría otra vez fría y la próxima vez que quisiéramos utilizar el termotanque ya no tendría agua caliente. Por lo tanto, digamos, es imposible liberarse del piloto si no tiene ya, digamos, integrado la tecnología. Ahí estamos. Bien. Ahí volvió. Ahora entramos en el apartado de... Una Sí. consulta antes de cambiar de tema. Buenas tardes. La Buenas pregunta tardes. era de que uno de esos gráficos de torta que mostraban era que un 38% o sea, del consumo era a través de edificios y el otro 35% era a través de todo lo que son los S. Más arriba. Perdón, Una más arriba. el 31% es a través del transporte. ¿Este o el...? El anterior. Este, bien. Uh-huh. ¿Y no sería mucho más eficiente primero atacar lo que es la parte del transporte? Bien, en realidad hay que hacer todo a la vez, porque, por ejemplo, en el transporte ahora lo que se está empezando a hacer, todavía no se implementa, es, por ejemplo, el etiquetado de vehículos. Por lo tanto, no sé si el próximo año ya estará implementado, es que cuando uno compra un vehículo tenga su etiqueta. Por lo tanto, el instrumento ese empezaría a hacer que digamos, los consumos de energía de nafta o diésel de los vehículos fuera reduciéndose cada vez más digamos, por decretos.
Eso es una de las tantas medidas que se empiezan a tomar. Hay que hacer todo a la vez, en realidad. Esa sería la respuesta. En algunos sectores es más fácil de hacer que en otros. Por ejemplo, en el sector edilicio, al estar tan atomizado, por haber tantos, digamos, usuarios, es difícil reunirlos todos en la misma mesa y plantear políticas. Distinto es el sector tal vez industrial, que hay menos, por ejemplo, las energointensivas, las industrias, son contadas con los dedos de la mano en Argentina, por lo tanto es fácil sentarlos todos en la misma mesa y establecer lineamientos. Pero bueno, hay que digamos, ir por todos los frentes a la vez, porque como mencioné al principio de la charla, digamos, el tiempo nos urge y hay que hacer algo porque justamente el cambio climático es inevitable y hay que mitigarlo todo lo posible. Bien, esta sería la parte de cuadro tarifario y lo vamos a presentar porque a veces cuando nos llegan las facturas de servicios de energía, de gas, electricidad, pueden resultar un poco crípticas para entender. Algunos podrían pensar que es a propósito, pero lo importante es que cuando les llega la puedan entender y saber qué hacer. Les presentamos en esta diapositiva el cuadro tarifario de electricidad para pequeñas demandas, o sea, los usuarios residenciales. Que para el residencial está dividido en 3 categorías. En general, la mayor parte de los usuarios se encuadran en el residencial de tipo 1, de hasta menos 300 kWh por bimestre. Esa es la unidad de energía, kWh. Lo que vemos es que tiene un cargo fijo, que dependiendo si es electrodependiente o no, en general estarían todos dentro de la primera columna. Tiene un cargo fijo y un cargo variable. Entonces, el cargo variable dependerá del consumo energético que tengamos. Y el cuadro tarifario acá debería decir del gas natural por red, tendríamos las diferentes categorías, por cada categoría estaría dada por el consumo en metros cúbicos que tiene. Según la cantidad de metros cúbicos, automáticamente nos encuadran en alguna de estas, R1 a R3 cuarta. Y según cada una de estas categorías, es el cargo por metro cúbico que nos harán. ¿Sí? Bien, ahora a ver si... Vamos a ver una factura de electricidad. A ver, ¿sí o no? ¿Fuiste a abrir? Sí, me parece que... Tenés que compartir el PDF, porque te lo abro en PDF. Bien, a ver, vamos a abrir el PDF. Factura de electricidad. Por mientras, a ver. A ver. Ventana. A ver, ¿se ve ahí? No, ahí te vemos a vos, todavía. No. Ahí ¿No? sí. Bien. Ahí estamos, perfecto. Esto es una factura típica que nos llega a nuestra casa de la distribuidora de EMSA. Hay otras como Estesa o la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz. Ahora todas deberían cumplir el mismo formato, en el que arriba a la derecha observamos el número de NIC. EMSA es el número de usuarios que tienen, que es sumamente necesario para que ustedes puedan llegar a realizar cualquier trámite, para que ustedes los puedan identificar. Más abajo, bueno, está tachado el nombre de quién es la persona de esta factura. Acá estarían ustedes, el domicilio, el número de quit y a qué tarifa están encuadrados. Esta es una de las tarifas que veíamos anteriormente. En este caso sería la residencial de tercera categoría, o sea, el consumo de energía más alto. Si
hacemos un zoom, a ver, vemos que en este cuadro de aquí se observa que cuál fue la fecha de la lectura anterior y la actual. En este caso sería del 1 de abril al 29 de mayo, plena cuarentena, con un total de 58 días entre cada una de las lecturas, en donde por diferencia de las dos lecturas nos da que este hogar ha consumido 1.614 kilowatt-hora. Acá bueno, justamente nos da esta información que la podemos ver en un histórico de consumo más abajo. Cada una de las barras representa el consumo que se ha tenido en cada periodo. Como podemos observar, los 1.614 kilowatts medidos representan a este periodo, y en el anterior vemos que hay un salto. Ahí se estima que es porque justamente no fueron a medir. Entonces el consumo de ese periodo fue trasladado al siguiente. Acá pueden existir si hay deudas o no, y qué cuadro tarifario ha sido aplicado, que es el que nosotros le hemos mostrado anteriormente. Por otro lado, bueno, está el total a pagar y qué cargo, ahí está el cargo fijo. En este caso el cargo fijo es mayor por el tipo de usuario, que es residencial de tipo 3. En vez de los 40 ahora son 571, y el cargo variable por cada kilowatt son 3 pesos con casi 60. Entonces 3,60 por 1.614 kilowatt-hora nos da un total. Sumamos el cargo fijo, variable y los impuestos y tenemos un subtotal de 6.574 pesos. Se le hace un redondeo y posteriormente vemos qué impuestos se han tenido en cuenta, que estos impuestos representan un 33%, o sea que, digamos, el total de la factura se paga en impuestos un 33%. Como corolario, es que si yo reduzco mi consumo de energía, por lo tanto tendré un subtotal de menor valor y por lo tanto también los impuestos serán de menor valor. O sea, en realidad es como que tiene un efecto multiplicativo, digamos, ¿no? Lo que consigo ahorrar anteriormente es impactado con menor cantidad de impuestos. Esto sería la factura con los vencimientos que tienen. Como es bimestral, se puede pagar en 2 veces. Y ahora vemos la factura de gas. No sé si querés, si tienen alguna duda sobre esta, quizás que la tenés abierta. Si tienen alguna duda sobre esto que acaba de explicar Axel, ¿quieren hacernos? No, seguí nomás. Bien, entonces en la factura de gas, también el número de cuenta vendría siendo el número de usuario en la factura de electricidad, que es importante para poder hacer trámites con él que sean necesarios. Después tenemos lo mismo, un gráfico histórico de consumos, en donde, por ejemplo, acá observamos que los mayores consumos se dan en los periodos de invierno, con unos picos de consumo, y luego cae en los meses de verano, donde los únicos consumos estarían dados por la cocción y el agua caliente sanitaria. Aquí también otra vez vemos la fecha de las lecturas que han habido entre el 10 de mayo y el 10 de marzo, y el consumo que hay de 157 metros cúbicos. Hay un factor de corrección que se hace por diferencia de presión, diferencia de poder calorífico y temperatura, o sea, ajustan el consumo medido a un consumo real, que termina siendo en este caso menor, es decir, de los 157 metros cúbicos medidos, lo ajustan y terminan siendo 149,84. Esos 149 son los que nos van a facturar. Como es bimestral, lo dividen por 2 y en cada factura nos cobran 74,92. Más abajo está cuál es el cuadro tarifario utilizado. En este caso es el publicado en noviembre del año pasado, es decir, que hace
casi 8 meses que seguimos pagando, digamos, el gas con esos valores, no se ha aumentado. A la derecha observamos cuál es la categoría tarifaria que tiene, es un R3 primero, doméstico, y ahí aparecen el cargo fijo y el cargo por metro cúbico. Serían la mitad del consumo medido, 74,92, por el costo por metro cúbico, y resulta de un subtotal. Y después aparecen todos los impuestos que, similar a la factura de electricidad, representan casi un 30%, ¿no? Y bueno, y finalmente está el total a pagar y, bueno, la fecha, ¿no?, de pago, de vencimiento, el 14 del 6. Eso es un poco para explicar cómo es que las facturas que nos llegan, poder entenderlas y poder, digamos, incluso si tuviéramos acciones de eficiencia energética, las facturas nos permitirían a nosotros ver cómo han impactado esas cosas que hemos hecho en la disminución de consumo, pudiendo hacer un histórico para atrás y ver que a partir de la fecha en que empezamos a hacer, no sé, un cambio LED de iluminación, cuánto ha disminuido. Ok. A ver. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda de las facturas, de cómo se leen? Esto que está explicando Axel, de gas, de electricidad. ¿No? Bien. A ver, sí. Francisco Iribas, ¿por qué el país importa energía? ¿Esto se ve reflejado en el precio de los servicios? Bien, el país importa energía porque no se puede autoabastecer de energía. O sea, genera menos energía de la que consume. Por lo tanto, por ejemplo, en invierno es típico que se importe gas de Bolivia y por buques de otras partes del mundo, ¿no? Se inyecta gas a los gasoductos justamente para poder abastecer la gran demanda de gas que hay en invierno, por una falta de autoabastecimiento de energía. Y el precio de los servicios, en realidad, o sea, hace un tiempo hubo un incremento, ¿no?, de los servicios energéticos, porque, bueno, justamente el Estado estaba subsidiando en gran medida el precio real de cada uno de los costos de electricidad y gas. Pero esos subsidios que el Estado pone, la población no conoce la gran magnitud de los mismos y o sea, siempre paga un porcentaje menor al precio real de la electricidad. Imagínense que desde noviembre del año pasado se paga el mismo costo, que el costo de la electricidad, por ejemplo, está dado en dólares y nosotros lo pagamos en pesos. Entonces, más la inflación que ha habido, es como que realmente sí se está subsidiando fuertemente la electricidad, por ejemplo. Bien. Bueno, ahí te agradece. ¿Cómo se define la categoría de un cliente, tanto de gas como de electricidad? Renzo hace esta consulta. La categoría se define automáticamente según tu consumo. Digamos, para bajas demandas, tipo residencial o un comercio, de acuerdo a la lectura que se haya realizado, uno se va automáticamente recategorizando. Es decir, tal vez un mes, según un gran consumo, entraste en una categoría más alta y el otro mes, el otro periodo, entras en una categoría más baja. Eso automáticamente el sistema lo hace. Pero, digamos, ya conociendo dónde figura el consumo que tengo y dónde puedo encontrar las categorías de cada uno, se puede hacer un chequeo personal a ver si estoy realmente bien encuadrado o no. Es decir, si tengo un consumo mayor y estoy en una categoría menor o al revés, bueno, podrá hacer el reclamo.
aunque en general no suele suceder ese tipo de inconveniente. Lo que más suele suceder, más en tiempos de cuarentena, es que, bueno, al principio, ¿no? No se iba a medir a los hogares, sino que se hacía un supuesto de una estimativa de los consumos y listo. Claro, esto no suele suceder en viviendas. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de industrias y demás, podemos tener picos de consumo muy altos en donde nos pasemos de categoría y tengamos que al mes siguiente pagar una mora por esto. O sea que en realidad es importante saber en qué categoría estamos y que estemos bien categorizados, digamos. Como para aportar ahí. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, vale. No. Bueno, bueno, ahora les vamos, si querés, Axel, compartirles vos, seguir compartiendo vos el PowerPoint. Dale. Vemos la diapositiva, yo todavía veo la diapositiva del PDF. Ah, ok, a ver. Me quedé. Sí, ya estaba viendo a ver si había alguna otra pregunta. Ventana. Bueno, lo que sí tal vez le pido a la gente que ha estado participando y escuchando la charla, que me dejen por el chat los mails para hacerles llegar el material que nos ha compartido Axel hoy. Y bueno, no sé, Valen o Axel, si tienen algo más que... Sí, les vamos a decir rápidamente algunos tips, por decirlo de alguna manera, de qué podemos hacer para ahorrar energía y poder llegar a vivir un poco más confortable. Lo que hemos hecho, estos tips, los hemos dividido en dos. Los hemos dividido en algunas acciones que podemos hacer sin inversión y en otras que sí tienen un poco de inversión. Bueno, hablando un poco de lo que era facturación, como decía Axel, cabe destacar que es muy importante que todo lo que son las facturas eléctricas, si se pagan en tiempo y forma, no pagamos recargo por pagarlas fuera de tiempo y el recargo que se paga es muy costoso. Por ahí es preferible atrasarse con otro servicio que no tiene tanto costo por mora, digamos. Eso es como que a tener en cuenta. Quizás la gente no lo sabe, pero creo que el impuesto, el porcentaje es mayor que el que te ponen las tarjetas de crédito. No sé si vos te acordás del porcentaje. Sí, la tasa de interés es muy alta, digamos, por la mora. Sí. Bueno, entonces eso es importante. Bueno, quizás por ahí definir más pagar primero la luz que pagar quizás otro servicio. En cuanto a edificación, utilizar persianas y cortinas en ventanas para poder ahorrar energía es importante. Porque, bueno, de esta manera podemos evitar que el sol entre. Por lo general siempre se recomienda ponerlas por el lado de afuera, así evitamos de que justamente entre el calor y no evitamos tener pérdida de calor en el invierno. Para ventilar es necesario con 10 minutos simplemente por día, es necesario, es suficiente. Quizás se puede ventilar en las mañanas en el horario que tengamos temperatura más alta. Esto para no enfriar toda la vivienda y después tener que volver a calefaccionarla totalmente. Después, otra cosa que podemos hacer sin inversión es revisar todos los equipos antes de que comience el invierno para poder asegurarnos de que todas las estufas y todas estén trabajando al máximo, que no presenten pérdidas, bueno, limpiezas, pérdidas, para que pueda, tanto estufas, radiadores, o ya si calefaccionamos con aires acondicionados, los equipos estén funcionando al máximo y así no tenemos gastos extras.
Bueno, después mantener el calor en ambientes donde realmente estemos, en los lugares donde no tenemos uso, no es necesario. Si tenemos radiadores, los podemos sectorizar o estufas apagar. Quizás, bueno, esos son un poco más conocidos. Después, en cuanto a lo que es refrigeración, como les decía recién, tenemos que revisar los equipos, que los filtros estén limpios, para que los equipos puedan estar funcionando en su máximo rendimiento. Después, otra de las situaciones que podemos hacer es tener ventilación natural, aprovecharla al máximo. En Mendoza la ventilación natural más óptima es la que es de sur a norte. Si nosotros no tenemos la posibilidad de tener este tipo de ventilación de corriente, la podemos llegar a generar con algún artefacto, ayudarla, como puede ser un ventilador y demás. Para el agua caliente, la temperatura suficiente para poder tener para agua caliente se estima que es de 40 grados. Ya teniendo el agua sanitaria a esa temperatura es suficiente. Bueno, en cuanto a iluminación, lo que siempre se dice, utilizar iluminación general, y cuando la actividad lo requiera, podemos utilizar una luz focalizada. Y siempre utilizar lo que es, mientras se pueda, la luz natural. Después, algunas acciones para hacer en la cocina. Tenemos que elegir el método que sea más eficiente para cocinar. Hay que cocinar con olla tapada, con la llama justa. Si la llama sobrepasa el fondo, estamos gastando más energía porque no es que se va a cocinar más. Bueno, agregarle agua, simplemente el agua necesaria que se necesita en las comidas. Abrir y cerrar el horno con frecuencia no está bueno. Revisar que la puerta del horno esté correctamente cerrada. Si se han roto los burletes, arreglarlo. Después, bueno, descongelar alimentos antes de calentarlos, asegurarse de que cierre bien. Bueno, eso ya lo dije, está bien. Bueno, después en cuanto a lo que es freezer y la heladera, ver que funcionen correctamente, revisar lo que son burletes, gomas y demás para saber que se está manteniendo bien lo que es el frío de la heladera. Tratar de colocarla en lugares que les dé más sombra, que tengan 15 centímetros de mínimo de separación entre todos, digamos, entre todos sus laterales. Después, para lavandería, se puede lavar, siempre tratar de lavar con lo que es la ropa tenerlo con la carga máxima, no ir lavando de una prenda y demás. Bueno, está bien. Equipo eléctrico, aprender a utilizar el equipamiento informático adecuadamente, mantener tu computadora en modo ahorro, apagar la computadora cuando no lo uses, o activar el modo de ahorro de energía o monitor de la computadora. Esos son algunos medios generales que quizás ya los conozcamos, quizás todos estos que les he dicho, bueno, ya los apliquen en sus casas, pero siempre tenerlos en cuenta ayudan, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, lo que es el tema de la heladera, que si ustedes recuerdan la tabla que les explicaba Axel, ocupa un gran porcentaje del consumo en las viviendas. Entonces, hacer hincapié en no tener pérdidas de frío quizás es un gran aporte. Y después, por último, para hablar de algunos que tengan con un poco más de inversión, algunas acciones con un poco más de inversión, en cuanto a edificación. Todo esto lo estamos diciendo muy por encima porque la próxima clase vamos a abordar todo lo que es el tema de edificios sustentables, en donde vamos a abordar más todos estos temas puntuales. Pero a gran escala, en lo que es infiltraciones de aire, colocar burletes. Hoy en día hay una cantidad infinita de burletes de tamaños, de colores, de formas, que no son tan caros, y evitando las filtraciones de aire, tanto de pérdida como de ganancia, podemos ahorrar bastante. En cuanto a calefacción, si se pudiese colocar paneles reflectantes en las paredes que dan al exterior detrás de los radiadores, para evitar así lo que es la pérdida del calor interior del radiador, así podemos aprovecharlo al máximo.
lo podemos hacer nosotros mismos, ni siquiera necesitamos acudir a un profesional para poder hacerlo. Bueno, eliminar incrustaciones de que pueda presentar en su interior, eso sí, necesitamos un técnico. Programadores y reguladores de tiempo, hoy hay algunos muy eficientes y que no son de alto costo, en los cuales por ahí nos permiten sectorizar, ver si queremos que esté en el día tal temperatura, en la noche tal temperatura, los podemos programar por día, bueno, esto en el caso que se tenga radiadores o algún sistema de calefacción así. En invierno, ajustar la temperatura a 20 grados. Bajar el termostato 1 grado puede generar un ahorro de hasta un 10% en el consumo de la calefacción. La idea que nosotros siempre planteamos por ahí con Axel en todas las charlas o capacitaciones que damos es tratar de que se entienda de que hay que cambiar el concepto que se tiene, que en verano se tiene que estar con pullover adentro de las casas o de las oficinas por cómo ponen los aires acondicionados, y en invierno se tiene que estar de remera adentro de los hogares por la temperatura que tienen. Realmente con una temperatura a 20 grados es suficiente. Es verdad que quizás no vamos a estar de remera como les estoy diciendo, pero considerando que si nosotros podemos lograr bajar 1 grado el termostato, podemos llegar a tener un ahorro casi de hasta el 10% de consumo, la verdad que intentarlo vale la pena. Bueno, en cuanto a refrigeración, lo mismo. En el verano tener el termostato a 25. Esto, por cada grado que nosotros superemos, va a pasar lo mismo. Vamos a llegar a tener un ahorro hasta un 8% de energía. En algunos países ya se está hablando actualmente de 26. El 25 ya ha quedado hasta atrás. Bueno, en cuanto a agua, asegurar que las tuberías y los calentadores de agua estén bien aislados, así no pierden calor en lo que es el transporte del agua. Y también si podemos llegar a incorporar algún dispositivo economizador de agua, bueno, se puede reducir entre un 35 y un 50%. Además de la reducción, también se habla de que se va a consumir menos, o sea, que vamos a ahorrar agua, además. Bueno, y en cuanto a iluminación, elegir la lámpara adecuada. Hay que entender de que por ahí si nosotros pensamos que el LED, el costo inicial es mayor, no la vamos a elegir, pero tenemos que saber de que tiene 3 veces la vida útil, es 3 veces superior la vida útil que el de un bajo consumo. Después también en el caso que las viviendas lo permita, dividir por zonas lo que es la iluminación. Quizás por ahí un living, comedor, las tengamos todas con una sola tecla de prendido y apagado, entonces quizás se pueda invertir en dividirla y se puede optimizar mucho lo que es el consumo en esas áreas. Y después instalar temporizadores, detectores de presencia o fotocélulas que permiten ajustarse esta iluminación de acuerdo a los usos. Esto por lo general es como son para luces de afuera, luces que se tengan en gabinetes, quizás patios de servicio se pueden utilizar. Una cosa importante a destacar, que también siempre lo comentamos mucho, es que en lo que es iluminación, muchas veces las personas se migran todos a lo que es LED y después tienen el problema de que empiezan a consumir más porque creen que pueden consumir más. Entonces ahí viene como un efecto rebote que se produce en estos casos. Hay que tener cuidado que por más que nosotros miremos a lo que es LED, no tenemos que dejar de lado lo que es el uso eficiente de la iluminación o de la energía en general. Bueno, esto es como un pantallazo general de algunas acciones que podemos hacer sin inversión y con inversión, que como les comentaba, la clase que viene vamos a explayarnos un poco más en todo lo que es la parte de sustentabilidad en edificios. Bueno, Valen, no sé si querés que hagamos la foto. Sí, ahí. Axel, si tienen alguna pregunta primero.
Que Les iba a preguntar si no tenían sé si tienen alguna pregunta. para hacer, bueno, que la hagan por chat. Y Ahí te han estado mandando los... les voy a dejar igualmente el mail del instituto por cualquier otra consulta que tengan y el canal de YouTube porque los videos de las charlas se van a estar subiendo a ese canal para que después, en caso de necesitarlo o de querer volverlo a ver, puedan tener acceso sin ningún problema. Ahí te han dejado en todos los correos. Sí, Preguntas sí. no. Bueno, ahora les vamos a pedir si quieren encender las cámaras, así podemos sacar una foto. Bueno, recordarles mientras tanto que la semana que viene ya es la última charla con Valen. Así que bueno, los esperamos también la semana que viene a las 5 de la tarde por esta misma sala. Sí, va a estar Axel también y creo que va a participar el ingeniero, sí. Barleta. Sí, el ingeniero Barleta para ver todo lo que es la parte de calefacción y refrigeración. Bueno. A la gente que se quiera sumar a la foto, que prendan las cámaras. Bueno, parece que mucha gente le da un poco de vergüenza. Está bien, está bien. Bueno, lo importante es que no se hayan quedado con dudas. Así que bueno, los esperamos entonces la semana que viene. No sé si ustedes quieren hacer alguna otra acotación. No, ahí creo que hay alguien que quiere, no sé si tiene una pregunta, está levantando una mano. No. Sí, 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 sí. ahí. Suyay, ¿puede ser? Suyay Sí. Rodríguez. La puedo decir porque es muy larga para Sí, escribir. sí. Gracias. Una consulta. ¿Cómo se hace para tener como si fuera una propaganda o algo para mostrarle a la masa en sí del beneficio que trae a largo plazo renunciar a esos como pequeños confort que da el hecho de no cuidar la energía o de no tomar cartas en el asunto? ¿Podrías repetir la pregunta? O sea, sería como... ¿Podrías repetirla otra vez? Sí, ¿cómo se hace para concientizar a la masa más grande de gente de que si renuncia a esos pequeños como falta de voluntad que da ese confort al hecho de no cuidar la energía, cómo se la convence de que eso nos va a hacer llegar a un mejor punto en un futuro? Bien. Es buenísima la pregunta, realmente Eh, es la pregunta del millón, te diría. Eh, y de hecho es Sí, una rama de estudio que se hace. Todo lo que es cambio de hábito no es nada más la ingeniería, se mezcla lo que es psicología, sociología, bueno, la parte de políticas públicas, es realmente es muy complejo. Eh, digamos, te digo algunas cosas. Lo primero es que uno no sabe cuánto consume, ya de por sí. Entonces, ya poder subir el escalón de saber, de ser consciente de cuánto yo consumo es un primer paso. El siguiente paso es poder darte cuenta de cuánto impacta cada acción que vos haces, porque en general uno dice, bueno, pero una acción en el mundo entero realmente no hace nada. Entonces es buenísimo, digamos, que los sistemas en otras partes del mundo, de hecho, están, en el que, por ejemplo, te llega la boleta de electricidad y te compara con tus vecinos. Hay una suerte de competencia en el que vos sabés si estás gastando más o menos que el promedio de tus vecinos y en la misma factura te llegan algunas tips de mejora, ¿no? Esas cosas, bueno, acá todavía no están implementadas, pero es sumamente sí. importante eso, saber cómo impacta.
Y después, lo último, es que, claro, es difícil volver atrás en el confort. Digamos, si toda la vida lavaste a mano y después tenés un lavarropa, es difícil que quieras volver a lavar a mano. Entonces, digamos, el desarrollo humano que ha tenido el mundo está basado en los combustibles fósiles principalmente y es difícil renunciar a eso ya. Por lo tanto, tal vez, digamos, hacen falta encontrar también nuevas fuentes de energía, pero volver atrás tienes que estar sumamente convencido. Sí, quizás un poco también lo que nosotros decimos en otro tipo de capacitaciones que hacemos de cambio de hábito, siempre es que el cambio tiene que empezar por uno y uno pudiendo entender quizás, por ejemplo, algo tan simple como lo que decimos de los grados que se tienen que tener tanto en el verano como en el invierno en cuanto a lo que es calefacción y refrigeración. Yo creo que se ha perdido a nivel mundial, como dice Axel, el concepto. Realmente se han invertido los roles. Interiormente uno está en el verano, está como si estuviese en invierno y en invierno como si estuviese en el verano. Si vos pudieras empezar a dar como empezar el cambio, aunque sea hacerlo en tus hábitos mínimos, quizás que también ya se pueda empezar a transmitir. Por ejemplo, en las viviendas, quizás vos vivas a lo mejor, no sé, con familia y que una sola persona de ahí ya quiera empezar a implementar esto en una casa, ya se lo puedes empezás a transmitir el conocimiento a poco. Yo creo que eso es fundamental. Bien, y lo otro es que hay que hacer también un cambio ¿no? de enfoque, porque usualmente lo que vemos es que te dicen que tenés que ser vos como individuo, pero en realidad vivimos en una sociedad en la que, por decirte, hay muchas instituciones que tomarían acciones si la gente también se lo solicitara, es decir, lo que sería la unión para, digamos, digamos, las empresas, organismos públicos empiezan a actuar porque es algo que no solamente por el individuo, sino que las instituciones, los edificios públicos, etcétera, empiecen a hacer, ¿no? Eficiencia energética. Y no nada más que la presión de evitar el cambio climático solamente esté en los individuos. Eso es otra de las cosas que también es fundamental hacer. Esperamos haber respondido tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, si no hay ninguna otra consulta o duda... ¿Te puedo hacer una consulta pequeña? Buenas tardes. Sí. Estoy momentáneamente sin cámara, te pido disculpas. Es una consulta pequeña. ¿Ustedes creen que la construcción de casas tradicional, digámoslo así, de ladrillo, completa, puede ser que se vaya a modificar en el futuro, no desde el punto de vista del costo, sino de la eficiencia energética? Es decir, la nueva oferta de casas industrializadas en sus distintas gamas, algunas hacen mención al desarrollo sustentable. ¿Ustedes creen que esa tendencia se va a incrementar? Buenísima la pregunta. Eso va a ser objeto de la próxima charla. Digamos, vamos a hablar en mayor profundidad sobre eso. Lo que es el diseño de una casa, ¿no? Que durante 50 años de vida útil va a estar consumiendo energía. Así que hay que hacerlo bien desde el principio. Lo vamos a responder, pero sí. Sí, lo vamos a explotar un poco más. Perdón. Sí, se viene el cambio básicamente a través de lo que se está implementando, que es el etiquetado de eficiencia en viviendas, ¿no? Poder hacer... Desde que te digo algo rápidamente como para ver si resume un poco más tu pregunta, es desde el momento en que la energía cambió el costo de la energía, se han acelerado un montón las prácticas de todo lo que son de todo lo que es la gente que trabaja con casas tradicionales y demás, porque la necesidad de los clientes es otra en este momento, porque económicamente ya les cuesta calefaccionarse, les cuesta refrigerarse, les cuesta, no es lo mismo como hace unos años atrás. Entonces,
se está tratando de que justamente, de que todo lo que sea vivienda tradicional se pueda seguir construyendo tradicionalmente, pero ayudándola, como dice Axel, que vamos a explicar un poco en la próxima clase, para que sea un poco más eficiente, un poco más sustentable. De hecho, ya hace un par de años que hay algunos créditos que ustedes pueden solicitar para poder transformar su vivienda tradicional en ir haciéndoles algunas mejoras sustentables. Y creo que hasta el nuevo Procrear iba a sacar una línea de mejora sustentable. No, eso sé que lo estaban largando ahora, pero como para como para responderte rápido a tu pregunta, creo que debemos cambiar un poco lo que es la construcción tradicional y adaptarla un poco a lo que es más sustentable. Muchas gracias, muy útil, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Ahora sí creo que estamos mal. Bueno, entonces, bueno, les agradecemos a todos por haber participado. Valen, Axel, gracias por la charla, que estuvo buenísimo. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde también por esta misma sala para la última charla. Bueno. Chao, gracias. Adiós, hasta luego.